Este día yo he sido invitado a hablar de una de las herejías con mayor influencia en la iglesia evangélica en los 5 continentes y quizás la de mayor alcance, y me refiero al evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es una herejía, es realmente un falso evangelio, pero se le llama evangelio porque desde la perspectiva humana es un mensaje que, aunque es falso, incluye buenas nuevas en contra de la pobreza, predica buenas nuevas en contra del dolor, de la enfermedad, de la tristeza y de los problemas de la vida. El evangelio de la prosperidad prácticamente predica de que Jesús sufrió y murió para que todas las personas en el mundo sean sanas, sean ricas y no sufran. Y que la manera entonces de apropiarse de estas promesas es la fe. Ellos predican que si tú tienes fe, entonces Dios te va a bendecir con prosperidad, con salud, con tranquilidad. Pero si no tienes fe, entonces Dios no puede evitar que tú seas pobre, que enfermes y que sufras. Así, el evangelio de la prosperidad afirma que el poder para crear algo en esta tierra es de Dios, pero que la autoridad y la soberanía sobre toda la creación la tiene el ser humano. El predicador Bill Wilson, quien fue invitado por Cash Luna, un pastor de Guatemala, él en vivo dijo lo siguiente, y lo cito: Dios tiene que pedirte permiso a ti para obrar a tu favor. Y luego él agrega, porque nada ocurre en la tierra sin que tú se lo permitas. En otra ocasión, el predicador Robert Tilton, predicador de la prosperidad, él afirmó que ser pobre es pecado. E incluso el predicador Jerry Savelle, él dijo, si agradamos a Dios, seremos ricos. Ahora, hoy en día, hermanos, el evangelio de la prosperidad tiene varios rostros. Ha adquirido diferentes tipos de manifestaciones. Por un lado está el movimiento de fe, la palabra positiva, la confesión positiva. Por otro lado está lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Y hoy, últimamente, he estado escuchando también algo que se le conoce como el ADN de Jesús. Todas estas herejías que se están levantando hoy en día tienen su origen en una sola, y es el evangelio de la prosperidad. Pero a su vez, lo que tenemos que comprender es que esta herejía es la más similar a los cultos de codicia que los apóstoles en su tiempo, ellos criticaron fuertemente y calificaron realmente de herejía. Encontramos en 2 de Pedro, por ejemplo, capítulo 2, que él dice, versículo 15 al 19, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la maldad. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues han hablado con arrogancia y vanidad. Seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Lo que nosotros debemos de recordar al leer esta porción del 2 de Pedro es que Balaam fue un profeta falso que profetizó por paga, es decir, a él le pagaban para dar falsas profecías y también él daba falsas profecías para que le pagaran. Pero el problema también, como dice el texto, es que él prometía en su momento a las personas, les prometía libertad de los problemas de la vida, libertad del dolor. Pero lo que tienen los falsos profetas es que ellos mismos no pueden ser libres de estas cosas, no pueden evitarlo. De igual manera, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 5, el apóstol Pablo dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, en el tiempo de los apóstoles habían personas, como hoy en día, que ven la religión, que ven el cristianismo como una fuente de ganancia, como fuente de dinero. Sigue más adelante diciendo en el mismo texto, el apóstol Pablo, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que está enseñando el apóstol, hermanos, es que por amor al dinero, también en el tiempo de los apóstoles, como en los tiempos de nosotros,
Muchos desarrollan una religión para acomodar su lujuria. Pero en esto entonces surge una pregunta. Si estas advertencias de los apóstoles son tan claras y tan directas, ¿por qué el Evangelio de la Prosperidad es tan popular hoy en día en Latinoamérica? Yo creo que parte de la respuesta es que para poder tener riqueza, salud, felicidad, esta teología de la prosperidad te exige solo tener fe. El Evangelio de la Prosperidad no te exige santificación, no exige piedad alguna, no demanda arrepentimiento, sino solamente creer y confiar y ordenarle a Dios de que Él haga lo que tú quieres que Él haga. En otras palabras, el Evangelio de la Prosperidad es atractivo porque apela al deseo más bajo del ser humano, querer ser como Dios. Así, contrario a lo que piensan algunos hoy en día, el Evangelio de la Prosperidad es un sistema peligroso. No es un sistema inocente, es un sistema peligroso. Sus doctrinas hoy en día están influenciando sutilmente a la iglesia evangélica. No estoy hablando de aquellos ministerios que abiertamente predican esto, sino que esta herejía es tan peligrosa porque es muy sutil y está ingresando en ambiente en donde supuestamente se defiende la sana doctrina. Y por lo tanto, mediante estas doctrinas falsas, se está alejando a algunos de su devoción a Cristo. Y al hacer esto, entonces, en lugar de traer prosperidad verdadera a la iglesia, lo que trae este evangelio es miseria, porque los aleja de la fuente y única exclusiva de bendición para el mundo y para los cristianos, que es la persona de Jesucristo. Así que en la conferencia que voy a dar en este momento, mi objetivo es muy claro, y es convencerte que conociendo las doctrinas satánicas detrás del evangelio de la prosperidad, tú puedas enfrentarlas. Mi conferencia la he dividido en dos partes. La primera de ellas, quiero que conozcamos el origen diabólico de las doctrinas del evangelio de la prosperidad y cómo éstas se están introduciendo sutilmente a las iglesias evangélicas. Y en segundo lugar, cómo la iglesia local puede hacer o debe de hacer frente a este falso evangelio. Así que en primer lugar quiero que veamos y aprendamos acerca de la teología detrás del evangelio de la prosperidad. La investigadora Judith Mata, en su libro La respuesta cristiana a las herejías gnósticas carismáticas, ella afirmó que el movimiento tal como lo conocemos hoy en día surgió en el año de 1875. Da sus razones sociológicas y teológicas. Pero si nosotros vamos a la Biblia, la misma palabra del Señor nos enseña que el evangelio de la prosperidad tiene su origen en una de las herejías más antiguas de la historia, la cual se le llama y se le llamó la teología de la retribución. El libro que enseña en contra de esta teología de la retribución, que en parte fue escrito con ese objetivo, es el libro de Job. El libro de Job, hermanos, fue el primer libro escrito de toda la Biblia. Desde nuestra perspectiva, el libro de Job trata sobre cómo el justificado, es decir, cómo el creyente verdadero enfrenta sus sufrimientos para la gloria de Dios. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, el libro de Job muestra cómo la perseverancia de los santos es gracias a la obra justificadora y el poder de nuestro Señor Salvador. Así que lo que nosotros encontramos en el libro de Job es que Job, el personaje Job, fue sometido a 4 grandes pruebas. La primera de ellas, vemos que fue la pérdida de sus bienes. Esto lo vemos en el capítulo 1. Luego la segunda prueba lo vemos en el capítulo 2 y es cuando él recibe una enfermedad de muerte. La cuarta prueba la encontramos en el capítulo 42, que es la prueba del perdón que él tenía que hacer de sus amigos intercediendo por ellos. Pero la prueba más dura que nosotros encontramos en el libro de Job o en la vida de Job, la más ardua, la encontramos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41. Es decir, que lleva la mayor porción del libro. Y fue la prueba con sus 3 amigos. ¿Por qué esta prueba es tan delicada y por qué fue tan ardua? Porque ellos querían convencerlos, en esta cantidad importante de capítulos, ellos querían convencerlo
de que la única respuesta al sufrimiento que estaba sufriendo Job se encontraba en la teología de la retribución. La teología de la retribución enseñaba que Dios castiga a los malvados con sufrimientos, con enfermedad y con pobreza. Mientras que a los justos, a los rectos, al perfecto, pues Dios los bendice con prosperidad, con salud y con paz. Es decir, si nosotros analizamos la teología de la retribución, estamos viendo que es exactamente lo mismo que hoy en día se está enseñando bajo el nombre de Evangelio de la Prosperidad. Así que algunos de nosotros, cuando comenzamos a observar el libro de Job, hay comentaristas, hay algunos teólogos que afirman que por esa razón el libro de Job en parte fue escrito para desbaratar la teología de la retribución. Por tanto, podemos desbaratar a través del libro de Job la teología de la prosperidad o evangelio de la prosperidad. Y es que el libro de Job, hermanos, nos enseña que nosotros tenemos que rechazar el evangelio de la prosperidad al menos por 4 razones teológicas que nos enseña el mismo libro. Y la primera razón es porque las doctrinas que están detrás del evangelio de la prosperidad o teología de la retribución tienen su origen en Satanás mismo. En el libro de Job, nosotros vemos que en el capítulo 3, él comienza a quejarse de su circunstancia. No encuentra consuelo. Pero luego en el capítulo 4 comienzan los discursos o conversaciones que Job tiene con sus amigos. El primer amigo que habla se llama Elifaz. Elifaz, después de que le escucha a Job quejarse, entonces en el capítulo 4, él le pregunta a Job lo siguiente, versículos 6 y 7. ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Aquí hay 2 cosas importantes que Elifaz le dijo basado en la teología de la retribución a Job. En primer lugar, en el versículo 6, cuando le dice que no es tu integridad, es decir, la rectitud de tus obras, tu esperanza para que esto cambie. En otras palabras, Elifaz en el versículo 6 le está enseñando a Job que ante el sufrimiento, la esperanza de Job de que algo cambiara en su vida estaba en sus propias obras, no en Dios, sino que en su buen obrar. Es decir, él está enseñando, Elifaz, a Job, que él debe tener fe en la fuerza de su fe, no en el objeto, sino en la fe misma. Ahora, ¿esto por qué? Y él explica el por qué en el versículo 7. Él dice, porque los que pecan son los que sufren. Por lo tanto, los que no pecan, los rectos, ellos no sufren, nunca lo van a hacer, no van a sufrir. Así que lo que Elifaz le está enseñando a Job es que la única manera de prosperar y sanar es por medio de ti mismo. Es por medio de la persona misma, según la teología de la atribución. Si tan solo crees, va a suceder en tu vida. Es lo que le está enseñando Elifaz a Job. Ahora bien, ¿quién le enseñó a Elifaz esta teología? Es interesante que en el mismo capítulo, versículos más adelante, el mismo Elifaz le cuenta a Job quién le enseñó a él esta teología. En Job capítulo 4, y ahora el versículo 12 al 14, vamos a leer 12 al 13 para iniciar. Elifaz dice quién le enseñó esta teología y dice: una palabra me fue traída secretamente y mi oído percibió un susurro de ella, entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. El mismo Elifaz le está enseñando a Job que él recibió esta enseñanza de una manera mística, a través de visiones, y a través de visiones que no le trajeron paz, dice, inquietantes. Ahora la pregunta es, ¿quién le enseñó? ¿Quién era el que estaba allí? ¿Quién le trajo esta visión? Él sigue diciendo, versículo 14, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces, un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos.
Elifaz le llama a este ser que se le apareció, le llama terror, le llama espíritu y le llama figura o apariencia, que en hebreo es fantasma. Es decir, ¿quién le enseñó la teología de la retribución a Elifaz para que le fuera tan elocuente con ella? Pues un demonio. Y eso no nos debería de extrañar a nosotros. Hoy en día, por ejemplo, el predicador Kenneth Hagin, él dijo: el Señor mismo me enseñó sobre la prosperidad. Nunca lo leí, lo obtuve directamente del cielo. Y es que una característica de todos los falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad es que todos reciben las cosas por revelación a través de visiones. Ahora, esto mismo ya Pablo lo había advertido en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 4:1, cuando él dijo que en los últimos tiempos habría apostasía por creer doctrinas de demonios. Así lo califica Pablo, doctrinas de demonios. Y es que con esto Pablo está enseñando de que toda falsa doctrina, hermanos, tiene su origen en los demonios. Toda falsa doctrina. Y por lo tanto, creer una falsa doctrina es someterse a los demonios, porque se vuelve esclavo de aquel que obedeció. Por eso también recordamos aquellas palabras que Jesús le dijo a Pedro. A Pedro Jesús le llamó Satanás y le dice la razón: porque tú no has querido o no buscas las cosas de Dios, sino la de los hombres. Porque la teología de la retribución eso busca: centrar al hombre en el hombre. Es bajar la soberanía de Dios para exaltar la del hombre. Por lo tanto, también encontramos así que entonces, hermanos, el Evangelio de la Prosperidad es parte del Evangelio de Satanás con el cual él tentó a Jesucristo en el desierto. Recordemos que Satanás tentó a Jesús diciéndole: sálvate, no sufras, come. Lo mismo que en su momento le dijo Pedro a él. Y es que el evangelio de Satanás, hermanos, es un evangelio que predica la comodidad del hombre, centrando los ojos del hombre en el hombre mismo. Así que por todo esto podemos decir con toda seguridad que las doctrinas del evangelio de la prosperidad son doctrinas de demonios. La segunda razón por la cual el libro de Job nos enseña que hemos de rechazar al evangelio de la prosperidad es porque predica un falso Dios. En Job capítulo 4, versículos 6 al 7, que ya se los mencioné, Elifaz, si nos damos cuenta, manda a Job a poner su esperanza no en Dios, sino en sus propias obras. Le dice que tu esperanza sean tus obras, en eso tú debes de esperar. Si tú cambias tus obras, si tú cambias tu conducta, va a cambiar tu condición, porque Dios no tiene más remedio que darte lo que tú mereces. Si tú haces bien, Dios te va a hacer bien. Pero si tú haces mal, Dios no puede cambiar tu condición. Te va a tener que mandar un mal. Así que Elifaz manda a Job a poner su esperanza no en Dios, sino en sus propias obras. Y es que tenemos que comprender que la teología de la retribución enseña, hermano, que el hombre puede controlar a Dios. Para la teología de la retribución, Dios es un títere y el ser humano es el titiritero. Así que se puede controlar a Dios por medio de hacer obras buenas o hacer obras malas. De hecho, cuando Job escucha esta teología de la retribución, él comienza a luchar. Esa es la gran discusión con sus amigos, de que realmente él, analizándose, él era justo. Porque los amigos le están diciendo: no es posible que seas justo, porque los justos no sufren. Pero él estaba convencido de que él había sido justificado por Dios. Por lo tanto, Job denuncia esta falsa doctrina. Y lo hace en el capítulo 12, versículo 6, cuando él dice: los salteadores viven tranquilos en sus carpas, confiados viven estos que irritan a Dios y piensan que pueden controlarlo. El mismo Job está reconociendo que los de la teología de la retribución pensaban y creían que sí podían controlar a Dios con sus acciones. Ahora, pero hoy en día se piensa igual con los predicadores y con las doctrinas del evangelio de la prosperidad. El predicador Rod Parsley, él dijo, y lo cito: ¿por qué Dios dice pídeme? ¿Por qué dice esto? Porque Él no puede hacerlo por sí mismo. Él no puede obtener lo que quiere por sí solo, porque Él le dio a usted esa autoridad sobre la tierra. Hermanos, el evangelio de la prosperidad, al igual que la teología de la retribución que vemos en el libro de Job, ambas lo que hacen
es quitarle la soberanía a Dios y se la entregan al hombre. Y es igual hoy en día con la teología de la prosperidad. Hoy en día, dentro de este falso evangelio se busca controlar a Dios a través de palabras, por ejemplo, el yo declaro, yo decreto, el yo ordeno, porque ellos creen en aquello que se conoce como el poder creativo de la lengua. Y es que dentro del evangelio de la prosperidad se cree que si Dios le dio el gobierno de la creación al ser humano, significa que también le dio soberanía. Y ellos dicen, así como la palabra de Dios creó en Génesis 1, así tu palabra hoy crea las cosas que suceden en la tierra. Por eso de ahí viene este pensamiento místico y es parte de la metafísica, el yo declaro, el yo decreto, el yo ordeno, porque creen que las palabras del ser humano tienen poder creativo. Pero hay otras maneras en las cuales también la iglesia está participando, está comprando, está comiendo falsa doctrina y está practicando de manera sutil el evangelio de la prosperidad. Por ejemplo, a través de creer el poder salvador que tienen las 4 leyes espirituales, o el poder salvador que tiene la oración del pecador. Bueno, el predicador de la prosperidad, Copeland, él incluso llegó a decir que la salvación de las almas, y lo cito, la salvación de las almas depende de nuestra confesión positiva. Terrible. Esto me recuerda que hace días, hace muy poco, una señora me dice, mi esposo se convirtió porque yo declaré salvación sobre él. Yo pasé declarando y comencé a ordenar que la salvación viniera sobre él y por eso vino la salvación. Terrible. Se le quita la soberanía a Dios y se le está entregando al ser humano. Pero hay también otras formas sutiles en las cuales algunas veces los creyentes más fieles comienzan a creer ciertas doctrinas de prosperidad. Por ejemplo, y te hago la pregunta a ti, piensa por un momento, ¿tú sientes que Dios te debe algo? ¿Tú nunca has sentido de que Dios te debe algo por tú servirle? ¿Tú no sientes de que Dios te debe algo a ti porque tal vez tú eres un buen predicador, un buen pastor, un buen siervo en tu iglesia? ¿Tú nunca has sentido que no es justo tu sufrimiento? Precisamente eso lo trae la teología de la retribución, la teología de la prosperidad. Fue en esto precisamente que Dios confrontó a Job. En Job capítulo 40, versículo 8, Dios le dice a Job, ¿invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás tú para tú justificarte? Y es que cuando Dios le dice, ¿me condenarás a mí para tú justificarte? Es que Job, él pensó que su sufrimiento no tenía ningún propósito. Él asignó despropósito alguno al sufrimiento que Dios había ordenado sobre él. Por eso Dios luego le dice en Job capítulo 41, versículo 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo lo restituya? Todo lo que hay debajo de los cielos es mío. Es decir, en otras palabras, Dios le tuvo que decir a Job, yo no te debo nada. Yo no le debo nada a ningún ser humano. Así que si tú, hay momentos en los cuales has creído que Dios debe de restituirte por tú haber sufrido fuertemente por varios años o meses, o que tú sientes que Dios te debe algo, muy probablemente es porque has estado creyendo la teología de la prosperidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, ¿o qué dice la Biblia en contra de esta doctrina? Isaías 46, versículo 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Hermanos, Dios es el soberano. Hermanos, es Dios quien usa al hombre para su gloria, y no es el hombre el que usa a Dios para la suya. Y gloria a Dios por eso. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el libro de Job nos enseña una tercera razón por la cual nosotros debemos de rechazar el evangelio de la prosperidad. Y es porque ésta predica un falso redentor. Es interesante que Elifaz, cuando comenta que un demonio le enseñó a él la teología de la retribución, él explica lo que este demonio le dijo.
lo que le enseñó, el fundamento de la teología que Elifaz aprendió. Y esto está en Job capítulo 4, versículos 17 al 18. Elifaz dice que el demonio, le enseñó esto y le dice: ¿es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de Dios Hacedor? Dios no confía ni aún en sus mismos siervos, y a sus ángeles atribuye errores, cuanto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla. En otras palabras, lo que Elifaz comienza a narrar aquí es que este demonio le enseñó que ningún ser humano puede esperar a que Dios le cambie el curso de su vida, porque ni siquiera cambió el curso de la historia de los ángeles. Es decir, el demonio le enseñó que nadie puede esperar a que Dios cambie el curso de un ser humano, ni que espere de que Dios justifique a un ser humano, ni que Dios expíe a un ser humano, porque no lo hizo con los ángeles. Porque ahí la palabra en hebreo es imputación. Dios imputó error en los ángeles. Entonces el demonio dice: si Dios lo hizo con los ángeles, con sus siervos, ¿cuánto más no lo hará con los seres humanos? Así, lo que está aprendiendo Elifaz atrás de este demonio es que el destino del ser humano es el ser humano mismo. En esta teología de la retribución se enseña que el dueño de tu destino eres tú mismo, que la salvación está en tus manos, que Dios solo va a retribuir conforme a lo que el hombre haga. Y es por esto mismo es que Elifaz, con esto que se está mencionando acá, es por esto que Elifaz, con estas palabras, estaba culpando a Dios de su sufrimiento. Y esa fue la razón por la cual leemos en el libro de Job que Job quería morirse varias veces y se lo pidió a Dios que lo matara. ¿Por qué? Porque Job sabía que él era justo, pero los amigos le decían de que no. Bajo la teología de la retribución lo culpaban de sufrir. Ellos fueron tan terriblemente malos amigos con Job que incluso lo acusaron de que la razón por la cual sus hijos habían muerto era por culpa de los pecados de Job. Esta teología de la retribución, este pensamiento tan demoníaco, lo encontramos en los fariseos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando ellos vieron al ciego de nacimiento, vinieron y le preguntaron a Jesús, los mismos discípulos: ¿por quién? Mira, Jesús, ¿y este ciego, por quién está ciego? ¿Por culpa de quién? ¿De sus padres o del mismo? ¿Quién pecó? Y Jesús le respondió que él no nació ciego por culpa ni de sus padres ni de él, sino que para que Dios fuera glorificado. Hoy en día, por ejemplo, es lo mismo. El predicador, por ejemplo, Kenneth Hagin, él incluso llegó a decir en una de sus predicaciones que cuando su hermana enfermó de cáncer y llegó al estado terminal, él le oró a Dios para que sanara a su hermana. Y él dice que en visiones Dios se le apareció y Dios le dijo que su hermana iba a morir. Y cuando él le preguntó por qué, dice él que Dios le dijo que porque ella no había tenido la fe suficiente para que Dios la sanara. En otras palabras, ¿quién tiene la culpa? La mujer. Hermanos, en la teología de la retribución, el culpable siempre eres tú. Tú eres el dueño de tu destino. Si estás sufriendo es por tu culpa. Y si estás siendo prosperado, es por tu culpa. Si estás siendo bendecido, es tu culpa. Si estás en pobreza, es tu culpa. Ahora, ¿qué hizo Job? ¿Qué hizo Job cuando recibió esta teología de la retribución? Increíble que a pesar de que él estaba siendo culpado todo el tiempo de no haber sido justificado por Dios, resulta que él exclamó en Job 19, 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En otras palabras, no importando lo que él escuchó, él estaba convencido que por ser hijo de Dios, él estaría con Dios. Hermanos, esta es ahora también nuestra esperanza en el seguro y verdadero y único Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:14 dice,
habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Así que no importa que el Evangelio de la Prosperidad diga que somos culpables de todas las circunstancias que suceden en el mundo, ahora nosotros sabemos y estamos seguros que si sufrimos por voluntad soberana de Dios, lo hacemos de una posición de hijo. Sabemos que entonces nuestro sufrimiento será para que Dios sea glorificado en nuestra santificación y en nuestra edificación. Y por lo tanto vamos a sufrir aún con gozo en la esperanza de sus promesas eternas. Ahora, hay una cuarta razón que también el libro de Job nos enseña, por la cual debemos de rechazar el Evangelio de la prosperidad. No solamente porque sus doctrinas son demoníacas, no solamente porque presentan un falso Dios, en tercer lugar porque presentan un falso Redentor, sino que también porque estas doctrinas enseñan o predican una falsa fe. La teología de la retribución, en el libro de Job vemos que reduce la vida del justo a una simple causa y efecto. Lo que presenta la teología de la retribución es un Dios domesticado por el hombre. Hoy, el Evangelio de la Prosperidad afirma que el poder de hacer cualquier cosa en este mundo está en Dios, pero que la soberanía y la autoridad para que cualquiera de esas cosas sucedan en la tierra se encuentra en la voluntad del ser humano. En otras palabras, el ser humano puede darle las órdenes a Dios para que las cosas en este mundo sucedan. Y así, para el Evangelio de la Prosperidad, por lo tanto, hermanos, la fe es una especie de ley espiritual con la que se puede manipular todo el universo. Para ellos la fe es como un instrumento de manipulación a Dios. La fe es una ley en donde Dios se tiene que sujetar. La fe en sí misma es una ley para ellos. Ahora, este pensamiento y esta forma de ver la fe ha afectado a la iglesia de Cristo. No sé si tú lo has notado, hermano y hermana, pero hoy vemos menos compromiso, menos oración y menos piedad en algunos sectores o en algunas iglesias locales. Pero ¿por qué nos va a extrañar eso? Piensa por un momento. ¿Por qué alguien, hermano, oraría a Dios si esta persona con su propia palabra puede hacer que las cosas se arreglen? ¿Por qué alguien oraría a Dios para que sane a alguien si esa persona cree que con su palabra va a sanar? ¿Por qué buscar a un Dios cuando tú eres Dios? Si la oración hoy en día ha bajado en algunas iglesias, es simplemente porque no necesitan a Dios. Ellos creen que tienen la palabra positiva en su boca. ¿Por qué alguien buscaría, por ejemplo, ser piadoso si a un Dios domesticado no se le puede tener miedo? ¿O acaso tú o una persona en su sano juicio le teme a una mascota que está domesticada? ¿Por qué las personas van a querer ser piadosas ante un Dios que lo tienen domesticado? Piensa esto. ¿Por qué alguien se guardaría en su pureza, esperando el cielo, como nos enseña Primera de Juan, si él puede gozar el cielo en la tierra? Si puede vivir la mejor vida hoy. Así que la pregunta es, ¿realmente vivir el cielo en la tierra se puede considerar como el clímax de la prosperidad material? Quiero que por un momento imagine lo siguiente. Imagina que viene Dios y te dice y te ofrece lo siguiente: hijo, yo te ofrezco vivir en esta tierra eternamente. Te ofrezco vivir en la tierra eternamente. Nunca vas a morir, nunca te vas a enfermar y te voy a dar toda la abundancia material para que disfrutes por siempre aquí en la tierra. Solamente hay una cosa: yo no voy a estar ahí. ¿Tú tomarías esa oferta? ¿Tú desearías que el cielo bajara a la tierra sin que Dios estuviera ahí? Hermano, Pablo, hablando acerca de la resurrección, especialmente siendo sarcástico con los que decían que Jesús no había resucitado,
Él dice lo siguiente en 1 Corintios 15, 19. Si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Es decir, Él está enseñando que si nuestra esperanza fuera solo prosperar en esta vida, entonces somos los más miserables de todos los seres humanos. Pero precisamente, hermano, esto es lo que el Evangelio de la Prosperidad está prometiendo y está predicando. El Evangelio de la Prosperidad precisamente te hace esperar en esta vida. Te lleva a buscar a satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y buscar la vanagloria de esta vida. Cosas que dice la Escritura no provienen del Padre, no provienen de Él. Así que si lo analizamos muy bien, el Evangelio de la Prosperidad, hermanos, no es un evangelio que trae prosperidad. Es un evangelio de miseria. Porque no hay peor miseria para el ser humano que no estar en Cristo y con Cristo. Y lo que hace el Evangelio de la Prosperidad, aleja el pensamiento, aleja la mente, el corazón y la vista de los seres humanos de Cristo para que se vean ellos mismos, para que anhelen este mundo, para que anhelen vivir el cielo en esta tierra. Y lamentablemente, así el Evangelio de la Prosperidad es un evangelio de miseria, porque te aleja de Cristo, quien es la verdadera bendición y la verdadera gracia sobre gracia para nosotros. Hermanos, sin Cristo, todo en este mundo es vanidad. Ahora, ¿cómo la iglesia evangélica debe de hacer frente a este falso evangelio? Bueno, yo encuentro que en el libro de Job se nos enseñan varias cosas. En primer lugar, hermanos, la iglesia evangélica debe de volver a enseñar la verdadera doctrina de la soberanía de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Job, mientras vamos leyendo surge un deseo en el lector. Uno quiere ver a Dios, porque todo el tiempo Job está apelando a Dios. Y en muchos capítulos no vemos la respuesta de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿qué fue lo que Dios respondió ante la teología de la retribución? ¿Qué fue lo que hizo Dios ante este falso evangelio de la teología de la retribución? Por lo que Dios hizo es lo que Él siempre ha hecho. Dios habló. Y Dios habló con Job. Y dice la Escritura que desde un torbellino Dios habló con Job y le mostró dos cosas: el poder y la soberanía que Él tiene sobre la creación. Es ahí donde le preguntó a Job: ¿dónde tú estabas cuando yo estaba creando las Pléyades? ¿Dónde tú estabas cuando estaba creando las estrellas? ¿Dónde tú estabas cuando yo creé los animales? Dios comienza a enseñarle a Job que el soberano y el poderoso de la creación es Él. ¿Pero por qué se lo enseñó así? Para que Job entonces se diera cuenta de que si él no conocía el origen de las cosas visibles, ¿cómo él podía saber el origen de las cosas invisibles? En otras palabras, Dios lleva a descansar a Job en medio de su sufrimiento en la gran y poderosa soberanía de Dios. Yo creo que una vez más la iglesia evangélica debe de enseñar la soberanía de Dios. En segundo lugar, la iglesia evangélica tiene que arrepentirse. Los hermanos que han estado participando en el Evangelio de Prosperidad, los pastores que han estado predicando, deben de arrepentirse. Job se arrepintió. Al final de todo el libro, Job reconoce que él había asignado despropósito alguno al sufrimiento. Y es igual nosotros hoy. Debemos de reconocer, confesar y debemos de incluso huir del Evangelio de la Prosperidad. Porque no olvidemos cuál es el mandato que Dios da en su palabra ante los falsos maestros a su iglesia. Y esta es la orden: apártate de los tales. En tercer lugar, creo que la iglesia evangélica debe de enseñar con paciencia y con mucha gracia el verdadero evangelio de Jesucristo a quienes hoy en día están creyendo en el falso evangelio de la prosperidad. Y es que en el libro de Job al final vemos que Dios le manda a Job a interceder por sus amigos, por esos amigos que lo acusaron, que lo ofendieron muchas veces. Estos jóvenes malvados, Dios manda a Job a que interceda por ellos, es decir, que los perdone, y él los perdonó.
Así que yo observo aquí, hermanos, que la actitud de la iglesia ante los que creen en el Evangelio de la prosperidad tiene que ser una actitud llena de gracia. Que a través del Evangelio que nosotros les prediquemos, ellas puedan verse pecadores y por fin entender que la verdadera perla de gran precio y el tesoro escondido para nosotros es uno solo: su nombre, Jesucristo. En tercer lugar, creo que la iglesia evangélica debe de reformar el púlpito evangélico. El libro de Job, hermanos, nos muestra que Dios es quien justifica para siempre, es lo que nos muestra. Así nosotros es que permanecemos en Él. Job permaneció y nunca maldijo a Dios porque él había sido justificado por Dios. Esto está en el capítulo 1. Dios declara a Job justo. Por lo tanto, se demuestra en el libro de que si él permaneció, la perseverancia del santo llamado Job no se debió al poder que tenía Job, se debió a la justificación de Dios. Así que por lo tanto, cuando Job comenzó a dudar de esto, Dios le habló. Y cuando él escuchó la voz de Dios, por lo tanto, él descansó de sus dudas. Esto, hermano, a mí me habla algo muy importante, de la necesidad que tenemos hoy en día de reformar la iglesia en Latinoamérica. Y cuando hablo de reformar el púlpito, de reformar la iglesia, me refiero a volver a colocar a Jesucristo en el centro de la predicación, en el centro de los púlpitos, en el centro del discipulado, en el centro del pensamiento y de la vida de la iglesia, para que todos juntos, una vez más, nuestras conciencias estén atadas una vez más a Jesucristo. Y por último, creo que la iglesia evangélica en Latinoamérica debe de enseñar la verdadera teología del sufrimiento, que aunque nosotros somos hijos y si somos probados por voluntad soberana de Dios, es para que permaneciendo firmes en Jesucristo y en su palabra, Dios sea glorificado. Hermanos, vemos en el libro de Job que él se arrepintió de haber asignado despropósito alguno a la voluntad de Dios de soberanamente hacerlo sufrir, de ordenar sufrimiento para él. Él dudó del propósito de Dios en eso y Dios lo confronta, y el mismo Dios pregunta: ¿quién ha asignado despropósito a mi voluntad, a mis designios? Y Job responde: yo fui, Señor. Y él se arrepintió de eso. Así, yo creo, hermano, que es importante para ayudar a la iglesia de Latinoamérica que debemos de volver a enseñar una teología verdadera y bíblica del sufrimiento centrado en Cristo, para que la iglesia que sufre descanse en Cristo. Hermanos, el evangelio de prosperidad no es de prosperidad, es un evangelio de miseria. Ruego al Señor que Dios nos dé de su sabiduría y el denuedo para predicar su palabra a toda Latinoamérica. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas el privilegio que nosotros tenemos de ser llamados tus hijos, de haber sido justificados por la sangre de Cristo, por la agencia de tu palabra y el Espíritu Santo. Pero hoy te pedimos, Señor, que nosotros, así como fuimos convencidos por ti, podamos nosotros defender tu evangelio y defender, Señor, tu gloria por medio de la palabra ante falsas herejías como lo es el evangelio de la prosperidad. Desde ya te pedimos por la iglesia en Latinoamérica para que, Señor, experimente esa reforma a través de tu palabra, volviendo una vez más a Jesucristo como centro de todo y preeminente de todo. Y que aquellos que nosotros conocemos, que creen en el evangelio de prosperidad, sean salvados por ti, Señor. Úsanos y ayúdanos. Danos tu sabiduría. Fortalécenos en tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.